Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Hoy vamos a hablar de carestía, inflación, precios de los combustibles, de los alimentos. El alza de los precios de los combustibles impacta fuertemente en términos negativos su elevación, su alza, a todo el que tenga vehículo de motor, ya a nivel privado, ya para determinados negocios de transporte de pasajeros, transporte de carga. Impacta sobre todo a los usuarios del transporte público, en tanto los dueños de empresas y el propio Estado muchas veces traspasa los aumentos al pueblo trabajador. Pero no solo. La salsa ahora súper elevada y semanales impactan negativamente toda la producción, incluida la sensible producción de electricidad, de energía eléctrica, y todos los servicios públicos y privados. En tanto, los combustibles y la electricidad son usados a nivel de hogar, para cocinar, para vivir, a nivel de empresa, para producir, a nivel de los comercios, para distribuir, en todas las actividades, a nivel de los centros de estudio, educativos, de diversión, todo está cruzado por combustible y por electricidad. Una cuestión muy sensible. Y ahora estamos viviendo una situación realmente agobiante por el impacto del aumento de los precios de los combustibles, un momento de precariedades, de empobrecimientos progresivos, de carestía insoportable. Crece, por tanto, el descontento en una gran parte de la población de escasos recursos o de ingresos medianos. Crecen las quejas, crecen las exigencias, las demandas y comienzan a producirse protestas con tendencia a crecer mucho más. La gente, los pueblos tienden a defenderse, a exigir modificaciones, cambios en el sistema de precios. Los pueblos tienden a sobrevivir, a impedir que lo maten por hambre. Pero esa situación no va con los grandes capitalistas. Esa crisis no afecta propiamente a ellos. Eso no va con los ricallones. Ellos ganan más, incluso en medio de la crisis, como está demostrado, a nivel mundial y a nivel local. Ellos y su gobierno tienden a defenderse cuando la población se queja, cuando el pueblo rechaza los aumentos, diciendo que es una inflación, una carestía importada. Esto es, que viene de fuera. Bien, es cierto que lo que está pasando en nuestro país tiene que ver con lo que pasa en el mundo y en las grandes potencias capitalistas. Somos un país sumamente dependiente, realmente colonizado. Es cierto que la pandemia ha afectado a nivel mundial la producción, la comercialización, los servicios, el transporte transnacional. Ha reducido la oferta porque en tanto en el capitalismo rige la ley de la oferta y la demanda, suben los precios por allá y suben los precios de las importaciones por acá.
Pero eso es una parte de la verdad, es una media verdad, que a su vez desnuda una parte de las mentiras que han dicho los gobiernos de los diferentes partidos que han gobernado en las últimas décadas. El reformismo, el PLD, el PRD, ahora el PRM. Miren una de ellas, de las mentiras. Han propagado que este país es autosuficiente en muchos renglones agropecuarios e industriales y presentan esto casi como una potencia. En eso han sido expertos tanto los gobiernos del PLD como este de ahora, con la publicidad. La verdad es que se trata fundamentalmente, incluso en el caso de los productos agropecuarios, de productos ensamblados, que para producirse aquí usan muchos ingredientes de fuera, muchos ingredientes importados, como todos los agroquímicos, los pesticidas, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Y a nivel industrial ni hablar. Pero además, y esto es importante tenerlo en cuenta, a la inflación importada se le agregan un conjunto de problemas que son de la responsabilidad de la clase dominante, gobernante y del régimen político establecido en este país. Le voy a mencionar una parte, porque es larga la lista. Miren, por ejemplo, la especulación sin control de precios de la clase capitalista, especialmente de sus élites. La usura de los bancos privados, de los bancos comerciales en general. Pero junto con la usura de los bancos, los altísimos impuestos a los combustibles para pagar un proceso de endeudamiento externo oneroso. Eso se lo inventó Balaguer y lo han mantenido todos estos gobiernos. Un proceso de endeudamiento externo, además, irresponsable y oneroso, que ya representa más del 70% del Producto Bruto Interno, casi toda la economía, más de 2/3, y que además impacta el presupuesto nacional consumiendo del presupuesto alrededor del 40%. Un sistema de impuestos basado en los impuestos al consumo, que son los impuestos que afectan sobre todo a los pobres y a las capas medias. Elevadísima ganancia de la clase capitalista, tanto industrial como comercial, por encima incluso de muchos países que se llaman desarrollados. Un sistema de precios sin control, le decía, que impone precios bajos a los productores, salarios bajos a los trabajadores y trabajadoras, precios altos a los consumidores y una cadena de intermediarios que se chupa parte de los precios elevados y que obtienen enormes beneficios, enormes ganancias. Junto con eso, la ausencia de una política de sustitución de importaciones que realmente reduzca, aunque sea de manera progresiva, el componente importado en la producción de alimentos y en los servicios públicos. Eso se relaciona también con las ataduras a Estados Unidos y sin aprovechar la multipolaridad mundial actual, todo lo que significa
el intercambio con China a los niveles que pudiera lograrse, con Rusia, con los países que son independientes de los Estados Unidos. Entonces sucede que esa carestía que agobia a la gente no está trabada su solución, su superación o la manera de contrarrestarla está trabada por el régimen político, social y económico de la República Dominicana, por su sistema institucional, por su propia constitución, por el control que todos esos factores determinan de la partidocracia y de la cúpula capitalista sobre la institucionalidad del país, sobre el Congreso, sobre el gobierno, sobre sus sistemas, su llamado poderes del Estado. Eso impide adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la carestía y el proceso de empobrecimiento y desigualdades crecientes. Pero de esa realidad y las medidas necesarias vamos a hablar en el próximo segmento. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer